Hola, bienvenidos a Metamorfosis. Muchas gracias a todos por estar siguiéndonos, a todos los entrevistados que han estado con nosotros. Y para hoy nosotros tenemos Audrey Adam, que está a mi lado, y yo, Hola, Robinson Arevalo, un gran invitado, profesor de literatura en administración y supervisión de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Unión Nacional de Escritores y del Grupo Poético Esperanza Arena. Es el señor Guillermo Quijano Rueda de Zapatoca, Santander. Qué maravilla tener santanderianos. Yo soy santanderiano, Ah, qué poeta, bien. narrador, especialista en literatura infantil, director de talleres de creación para niños, jóvenes y adultos, y ha publicado nada más y nada menos que la bobadita de 22 libros. Premio Nacional de Poesía Carlos Martín y beca de creación en literatura infantil de Santander. Audrey nos tiene más sobre él porque este es un invitado de ultra lujo que bueno, tenemos. es que hablar del señor Guillermo Quijano Rueda definitivamente nos llevaríamos los 30 minutos que tenemos, porque ha sido asistente de encuentros de escritores, ha sido representante a nivel nacional, ha sido jurado en concursos de literatura, director de talleres, coordinador de talleres. Entonces yo creo que con tanto que tenemos para escudriñarle un poco, le vamos a decir, señor Guillermo, nosotros nos encanta que nos cuenten sobre lo que hacen con los libros. Usted que es un líder con literatura infantil, también queremos que los que nos ven les den ganas de escribir, ganas de ser por lo menos como usted, que ha hecho tantas obras. Eso es lo que queremos en nuestro programa, que nos dé consejos, que nos hable de lo que hace usted, que nos dé opinión sobre cómo incentivar la lectura y la escritura desde niños. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy grato para mí estar con ustedes y poder compartir esa experiencia grata que tengo yo del trabajo literario con niños, jóvenes y adultos, pero principalmente con niños. Realmente yo me inicié como escritor de literatura infantil de una manera muy sencilla. Yo simplemente escribía poemas y escribía artículos muy sencillitos y un día resultó un concurso nacional en donde yo participé. Cuando me llegó la información de que entre 140 y pico de participantes, yo estaba entre los 25 seleccionados. ¡Wow! Pues yo que no tenía ninguna aspiración en ese momento de ser el triunfador porque hay muy buenos escritores de literatura infantil. Dije yo tengo un escrito, a pulirlo un poquitico y lo envío, ¿no? Entonces yo lo envié y esa sorpresa, cuando dieron el fallo, el primer premio creo que fue Evelio José Rosero, un gran escritor. Segundo, mi paisano Triunfo Arciniegas. Tercero, no recuerdo en este momento, yo no quedé ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, pero como si hubiera quedado de ganador, porque El hecho de después recibí, participar. sí, recibí la información de que estaba entre los 25 mejores. Entonces yo le pasé, Ah, un amigo me dijo, pásele ese trabajo a un corrector de estilo. Yo en esa época ni siquiera sabía que se los corregían a uno. Y lo pasé y me dijo, sí, mire, hay muchas cositas aquí para reutilizar y revisar. Y así fue como yo publiqué después, al cabo de un año, La herencia de Toñita Perales, que resultó una obra que se ha vendido bastante, hasta la piratearon aquí en nuestro país. óigame, pero cuéntenos un detalle. A nosotros nos gusta investigar sobre el personaje, no Aquí sobre la tenemos la persona que lista escribe. completa, Robinson, mírala. O sea, ahí está la lista completa del libro. Para nosotros es importante saber de dónde saca usted tanta energía, tanto tiempo, tanta disponibilidad.
¿Usted es casado, tiene hijos o es soltero? Porque para escribir unos 22 libros y dedicarle tiempo a los niños, entonces eso tiene que tener un tiempo, uno increíblemente, y ganarse premios y todo eso, ¿no? Bueno, y agréguele lo siguiente, yo era docente en un colegio oficial, entonces los maestros no tenemos tiempo para otras cosas, sino para dedicarnos al trabajo de aula, ¿no? Y de preparación porque cada día requiere su preparación. Y resulta que yo sacaba tiempo y a veces lo compartía con mis estudiantes. Eso me agradó muchísimo. En una época me asignaron un curso que ninguno de los profesores quería porque era bastante indisciplinado. Entonces me lo dejaron a mí, yo no digo que yo lo pedí, me lo dejaron y yo los animé, fue a punta de buenas lecturas. Y en ese tiempo estaba escribiendo otro libro que se llama Las últimas lunas de Chandosky, que ha tenido mucho éxito, y yo iba y les contaba a los estudiantes lo que yo escribía, muy poquito, ¿no? Porque no alcanzaba a veces de un día para otro, sino a escribir 10 líneas. Y los muchachos ya me recibían en el salón de, ay, profe, Chandosky, Chandosky, Chandosky. Y algunos eh, creían que yo era Chandosky porque los de los otros cursos a los cuales no les leía ese tema. Bueno, Y sí, entonces, uno se eso me rebusca el tiempo. encanta. Yo soy casado, tengo 2 hijas, pero ya afortunadamente en Imagínese. ese momento están grandecitas. Una está trabajando en Cuando me Chile. contacté con usted, me dijo que estaba teniendo un nieto o una nieta. Sí, ya nació mi nieta, mi segunda nieta, de mi hija que es profesora de la Universidad Nacional de la Facultad de Odontología en Endodoncia. Y Pero ella, bueno, cuéntenos qué aprendió usted desde ese momento que le dijeron que corrigiera el estilo a este momento. Avancémonos un poquito en ese sentido. Hasta ahora que haya escrito esos 22 libros, todo eso, ¿qué consejo le daría usted a una persona que apenas comienza y que duda de que lo que escribe es bueno? Eh, ¿Qué consejo le daría de toda esa experiencia que ha tenido desarrolladora? Porque es realmente impresionante uno que escribe, uno sabe que tiene que dedicarle horas enteras, que tiene que tener muchos tiempos de soledad, que tiene que tener mucho tiempo de disciplina, en todo eso, y que usted, a pesar de tener esposa, hijas, hijos, le ha dado y todo el tiempo también a los alumnos y todo eso. ¿Qué ha aprendido en ese lapso de tiempo? bien, lo primero, yo ante todo escribo poesía y tenemos un grupo de poesía que lleva cerca de 40 años reuniéndonos casi todos los sábados del año a corregir nuestros textos. Primero, por más de que uno sea muy bueno en estas cosas, yo no lo creo que haya nadie tan bueno, se necesita que alguien más mire el trabajo desde otro punto de vista y se atreva, no a decirle, ay, muy bien, qué bello, que eso lo hacen muchas personas, sino que le digan, mire, no quedaría mejor suprimir tantos adverbios terminados en mente. Es que en este párrafo aparecen 3. Esa concretamente fue una de las observaciones que me hicieron la primera vez. Entonces, y aquí no le conviene mejor una coma o un punto aparte porque tal cosa. Eso es muy bueno porque uno va aprendiendo. Yo creo que estoy en esa etapa de aprendizaje. Afortunadamente, como yo también soy un niño, me queda bastante tiempo por aprender. Qué divino. Y entonces con las personas con las que usted se reúne, que yo leí por ahí, se reunían o se reúnen, no sé todavía, si en una cafetería en la Candelaria. Y Bueno, todos así nació los, así nació. Y los que se reúnen, todos escriben o todos Sí, saben de literatura, que se el grupo pueden. con el que nos reunimos somos 10, 12 y algunos lo hacen virtualmente porque están fuera de Bogotá, ¿no? Pero dejamos unas tareitas semanales y el sábado en la tarde nos reunimos. En este momento ya nos facilitaron una sede de una, de una institución que se llama el Pequeño Parnaso,
y allá nos reunimos de 2 a 5 de la tarde o de 2:30 a 6 y llevamos escrito el taller que quedó pendiente sin nombres de autores, para que cada uno tenga la libertad de darle, perdón, entre comillas, duro a un trabajo que no reúna las condiciones. Hay que darle rejo al que no lo haya hecho bien. Sí, O hemos sea, madurado, Robinson, hemos madurado. nos queda claro para todos los que nos están viendo que es necesario reunirse con personas que les guste lo mismo que a uno, escribir, los que les gusta leer, que vayamos Que cada oveja atesorando, se reúna con su pareja. pues total. Bueno, yo Sí. quiero mirar sobre sus obras, que las tengo aquí. Yo veo que usted, la primera que fue Paco Cachetes, en el Sí. 2000. Esa fue la primera para niños, porque Sí, tengo, Paco Cachete fue la primera obra publicada, pero de poemas infantiles. Ah, pero cuéntenos cómo es ese Ah, pero manejo que le da en la antes de esta inspiración. versión, ¿sí? que es Qué lindo publicada por nombre, Paco Editorial Cachete. Panamericana, yo saqué varias versiones. La primera me acuerdo que fue en el computador, alguien me hizo las portadas y tenía más poemas, ¿no? Y entonces yo los compartía con los niños en los colegios, ya en distintas sedes me llamaban a editar un taller y comenzaba yo con alguno de esos poemas, ¿no? ¿De qué trata Paco Cachetes? Que me llama mucho la atención. Paco Me Cachetes, parece. bueno, este se llama Rimáfulas, pero tiene varios poemas de los de Paco Cachetes, que ese ya no lo tengo por acá. Ese, Léanos uno, por favor, claro. bien, con mucho gusto voy a leer el primero que aparece aquí, que se llama ¿Qué falla tan grande? Dice, las madres son lindas, son casi perfectas. El Dios de los cielos las hizo maestras, mas un gran defecto dejó en todas ellas, hacer que los niños en taza o cazuela tomemos con gusto la sopa o la crema. Qué falla tan grande, qué cosa monstruosa, hacer que los niños tomemos la sopa. Tan solo un poquito le dicen a uno, son 3 cucharitas, así sin apuros. Esta por tu papi, esta por mamita, y así lentamente la tomas todita, tú haciendo pucheros, tu madre risitas. ¿Estamos de acuerdo? Es todo un defecto. Qué falla tan grande, qué cosa monstruosa, hacer que los niños tomemos la sopa. Ese es todo ¡Wow! el poema. Wow, qué lindo, ¡Qué qué divino! lindo. Y fíjese Sí, que yo tengo por ¿Cómo aquí, se inspira usted? ¿Cómo se inspira usted en sus hijas? no. O en... Ese, por ejemplo, es una venganza mía, una dulce venganza, porque es que Ah, sí. nosotros los niños tenemos también nuestras venganzas. Cuando yo era muy niño, me trataron de dar una sopa alguna vez y yo hice aquí así, levanté las manos y la cuchara de sopa voló salió lejos volando. y, y quedó pintada en la pared la sopa. Yo me acuerdo que esa vez me pegaron una palmadita. Yo no sé si sería duro. Muy duro debió ser porque uno de niño siente todo. Y Claro. entonces ya uno cuando viejo recuerda eso y dice, oiga, qué bueno ese tema. Y uno sigue viendo la misma historia. Esta por tu papi, esta por mamita. Y los niños resultan tomándose 2 o 3 cucharaditas de sopa. A mí me Mm. encanta cómo lee usted, pero yo conseguí un pedacito por aquí de una y me encantó, que es del libro Abecedario. Y dice, Ah, el yo abecedario soy de la María araña, Buscalia. hábil modista, tejo los sueños del mar y el sol. Mis 8 patas son como agujas, siempre trabajan como un reloj. En horas libres suelto los hilos, bailo en el aire bajo el balcón. Eso me Muy encantó. bien, Wow. muy bien leído también, que eso Ay, es Sí, también importante. estoy muy bonito. aprendiendo. No, Muy es También. que bonito lo leí. los educadores, quienes trabajamos con niños, debemos ser muy motivadores, muy animados en la lectura, porque no hay más triste que una lectura aburrida, ¿no?
sin sentimientos, sin... qué aprendizaje puede tener de los niños en este momento de su vida? Qué le proyectaron? Porque yo escucho normalmente cuando las personas trabajan con niños o con adultos mayores, siempre se conectan con alguna aprendizaje, alguna luz que les ofrecen. Qué le ofrecen los niños en este momento a usted? A mí me ofrecen mucha creatividad. Ellos son mucho más creativos que nosotros los adultos. Ellos, fíjense que lo que nosotros llamamos recreo es la partícula re es volver a. O sea, el recreo es volver a recrear o a crear Sí. algo, ¿no? Entonces ellos se inventan cualquier juego, se inventan cualquier actividad y a mí me gusta jugar con las palabras. Hacemos ejercicios muy elementales, depende del grado en que estén los niños, depende de la edad y resultan cosas maravillosas. Hemos hecho mini libritos porque a veces el taller es de 1 hora o de 2 horas, entonces es muy breve, pero los niños alcanzan a producir textos escritos. Hace poco me asignaron un grado sexto donde habían leído precisamente el abecedario de María Dulzaina y yo me puse a pensar qué les pongo yo a hacer a estos niños donde ellos se escriban. Por fortuna ya los niños ya llevan más de medio año y ya manejan bastante la escritura en primero y escribían unas frasecitas muy bonitas. Entonces yo les decía que vamos a escribir quién soy, pero no decir yo soy un niño hijo de mi papá que se llama Juan y de mi mamá que se llama Sara, no. Vamos a inventando. Alguien, por ejemplo, dice yo soy una golondrina en busca de un verano. O yo soy una hormiguita a la que eh, pisaron los más grandes. Bueno, algo distinto que no haya dicho nadie. Y ellos se atreven a pensar, no todos, pero algunos se atreven a pensar en esas cosas que nadie ha dicho, que es la verdadera creación de... Bueno, Pero eh, yo quiero hacer énfasis en algo, Robinson. Yo como busqué este listado de sus obras, donde está, bueno, hay varias, empieza con La excelencia, talleres de escritura y redacción, La danza de los fantasmas, La herencia de Toñita Perales, Paco Cachete, Cuentos para despertar espanto, Las últimas lunas, bueno, hay varios. Yo veo que al inicio dice editorial, porque aquí están el cuadro bien hecho. Algunos dicen sí, Quijano R. Guillermo, otros dicen bien, Panamericana, otros dicen Instituto para la Investigación. Quiero ver bien. que usted me diga, se ve que usted empezó, como quien dice, a autopublicar y luego ¿No? fue a donde alguna editorial, cuénteme si eso es así, porque después lo Sí, vi casado con editorial Tiempo de Leer, editorial Atenea, pero más que muy todo con bien. editorial Tiempo de Leer. Cuéntenos sobre Muy eso. bien. Es exactamente lo que acabas de decir. Mire, resulta que estos libros, por ejemplo, este que se llama Un, dos, tres por mi abuela, aparece aquí tercera edición y por dentro aparece Magia de la Palabra Ediciones. Magia de la Palabra Ediciones es mi empresa, digo yo. Mi empresa que consta de un computador, una guillotina y una cocedora. Con eso me defiendo. Yo busco después de tener el texto, busco un corrector de estilo. Luego voy a buscar una persona que me imprima los libros y me haga las ilustraciones, que ha sido el mismo durante 20 y pico de años. Pero yo lo hago, esa gestión la hago yo mismo y yo mismo me encargo de promover mis libros cuando se puede, ¿no? A veces no necesitan promoción porque algún compañero lo lleva y alguien se enamora del libro. Em, en esos encuentros hacen que un editor llegue y me dice, ay, Guillermo, conocí el libro Las últimas lunas de Chandosky, ¿por qué no me lo deja? Para mí, hacemos todo de acuerdo a la ley. Nuestro país
realmente el escritor sale, entre comillas, tumbado, porque uno recibe solamente un 10% del costo de eso, que es, recibe uno muy poquito dinero, pero sí le sirve a uno la promoción con otros editoriales. Por ejemplo, mire este que se llama Poporrichi, de editorial Tiempo de Leer. Hay otros que son de magia, los que dice magia, la palabra son míos, son los que yo hago por mi propia cuenta, ¿no? Ese es Mira mi qué editorial que no tiene interesante. ni... Nos da mucha fuerza y nos da mucha inspiración porque mucha gente se detiene pensando en que una editorial les vaya a publicar algún día No, y sueñan y le envían a montones de editoriales y nunca les publican y se Pero con quedan con todo el y sueño eso, guardadito ahí, ¿no? pero con todo y eso, las editoriales, cuando se dan cuenta que la persona es buena, que sabe escribir, que pueden sacar mucha plata, me sí. di cuenta que aquí le han podido colaborar haciendo la invitación para una presentación de su libro, El abuelo Chontaduro, que no Ah, sé qué si ese bien. es el último que haya escrito porque lo encontré del 2021, Sí, es el último publicado, pues, porque no escrito. uno ha escrito varios libros, pero que no ha podido publicarlos por falta de dinero o no ha tenido la oportunidad de promocionarlos. Este fue durante la pandemia que lo lograron publicarlo. Es una bella historia. Cuéntenos algo del abuelo Chontaduro, qué interesante. ¿Y por El qué abuelo Chontaduro era del Chontaduro, Valle del bueno, le voy a, Cauca? Era del sí, Valle del Cauca. les voy a contar cómo nació. Yo tengo un libro que se llama Un, dos, tres por mi abuela, y es la historia de una abuela traviesa donde el, el niño es el que la reprende, Ahí ¿no? está. Y un día, sí, ese libro, un día fui yo a un colegio bastante de escasos recursos económicos y me dice al final de la jornada, me dice una niña pequeñita: ay, escritor, me gustó mucho su libro, pero ¿por qué lo hizo de la abuela? ¿Por qué no lo hizo de un abuelo? Le dije, ¿y por qué del abuelo? Ay, es que yo tengo un abuelo adorable, 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 me dijo la niña. Entonces, cuando ya se retiró, la profesora se me acercó y me dice, lo que pasa es que la niña es la nieta mejor dicho, es hija de una guerrillera o de una persona que está en el monte y se la dejó a la hermana y la hermana no fue capaz de tenerlo, entonces se lo pasó al abuelo y el abuelo es el que la mantiene, la lleva, la trae del colegio, él es que está pendiente porque no son más, son ella y el abuelo. Y la historia nació con él, a partir de ella, o sea que yo no soy el dueño de la idea, muchas de las Pero ideas bueno, nacen de los... pero qué cuenta dentro de la historia? Cuenta cómo la niña adora a Chontaduro, que es el abuelo, el Chonto. Pero lo que pasa es que el Chonto le gusta mucho el apodo de Chonto, de Chontaduro, porque el nombre de él es un nombre muy horrible, ¿no? Entonces, cuenta esa relación de la niña mediante un concurso que hicieron en el colegio para celebrar el Día de la Madre y como ella no conocía a la mamá, la hizo sobre la mamá que no tiene falda ni usa tacones. Y, ¡Wow! ¡Qué y el, lindo! el, el concurso se lo ganó ella y entonces las mismas madres de familia después, que cómo estaba este país, que organizaban un concurso para madres y se lo ganaba un hombre. Qué Entonces empezó divino. así y al final es el regreso de la persona que había estado en las armas, regresa a la ciudad. Ahí no se habla propiamente de guerrillero, paramilitar o de qué grupo, porque son tantos en nuestro país para no ponerle el tinte Sí, qué del tristeza uno que o del siempre otro. tenemos que tocar ese Y tema. la niña regresa, pero entonces se le forma el problema de a quién querer más, si a la mamá, a la tía, al abuelo o a la lora que trajo la mamá.
Wow, pero qué Increíble. historia, no, qué divino. Óigame, y Sí, fíjese que en el 2019 me di cuenta que tiene tres, que es Don Alfabeto Letrillo, Palabrario y Leoncio Rasguños. Tiene sí, dos con editorial Tiempo de Leer y otro que está con su nombre. sí. Esos Y dos de, también me di cuenta aquí en su listado que tiene, bueno, el Paco Cachetes lo tiene, que lo sacó en el 2000 y luego sacó en el 2002, o sea que le fue muy bien con él. También sí, veo que las últimas lunas de Chandosky lo había sacado en el 2009 con su nombre, con su propia editorial, y luego sí. lo sacó Wow, con todo. editorial Tiempo de Leer. Entonces eso me llama la Bravo, atención. Odri. Mire, le Bravo, Odri, cuento con que estadísticas y todo. qué Namaste. bien, qué buen trabajo. Es que Resulta que Sí, qué buen yo trabajo. tenía que escudriñarle. Es que las aquí últimas si lunas de escudriñamos Chandosky ya van a quien en ocho invitamos. ediciones, 8 ediciones lleva cada la vez de luna 1000 de Chandos. ejemplares. Pero Sí. cuéntenos de la luna Cada de uno de 1000 Chandosky. ejemplares. ¿Cómo es la historia? Las lunas ¡Wow! de Chandosky es la historia de un perro de la calle. Matías Ah, el por eso niño, el Chandón, sí, por eso Chandosky. Ah, Chandosky. De Entonces, yo, Chandoso. de Chandoso. sí, y Chandosky porque resulta que nació, esa obra nació porque yo vivía cerca del Parkway de la Soledad, aquí en Bogotá, Ay, qué lindo. Sí, ahí se ven los y allá los árboles. domingos, sí, los domingos sacan cualquier cantidad de perros a exhibición. Personas de clase social, de estrato social 4, 5 o 6, bien Sí, muy elegante refinaditos, la bien zona, muy arregladitos. linda. Y un día estábamos con mis hijas ahí y llegó un perro chandoso, de los que se llaman chandosos aquí, chandas, les dicen los niños, y empezó y los dueños lo apartaban con una patadita para que no le prendiera las pulgas a los pinos. Entonces A los finos. una de mis hijas me dijo, ay, mire ese chandosito, pobrecito, ¿cómo lo tratan? Le dije, chandosito, ese Chandosky. Y ahí nació, ahí sí nació primero el título y luego la obra, Eh, porque ahí me quedó sonando y ya cuando eso mi hija ya estaba ¿Cómo en los lo primeros relacionó semestres. lo relacionó con las clases sociales y con la discriminación? Sí, sí. Oye, y claro, él lo acompaña a los estudiantes de la Nacional en las marchas. Ay, no puedo creer. Mire que Sí, tiene Increíble. hasta historia el perro divino. claro, claro, allá se reunía en la Plaza Che de la Universidad Nacional Eso es lo y que él digo salía con yo. las Mira, marchas hasta lo Robinson, hirieron las en una veces que siempre ocasión. hemos hablado, uno de la observación y de la experiencia, uno tiene tanto por contar y por escribir. Aquí lo Es Sí. que estamos ahí es donde está viendo. la gracia del escritor, Ay, ¿no? Tener una observación elevada. Mire, total. yo cuando hablo con los niños les digo que lo importante para un escritor son ante todo las vocales. A es atender. ¿A qué atiende uno? Al mundo, no es sino uno asomarse a una ventana y mira cualquier cantidad de cosas que le pueden servir a uno. Si uno atiende, entiende. Claro, no hace falta atender, sino no es suficiente atender, sino entender por qué las cosas están de tal manera o cada uno las entiende a su manera. La I es imaginar. Como las historias no nos las dan completas, uno tiene que Imaginarse el resto. imaginar. La O, obrar. Obrar es hacer las cosas bien, siempre bien. Y U, utilizar el conocimiento, usar o Wow. utilizar el conocimiento. Entonces, fíjese, es un método de aprendizaje demasiado elemental, demasiado sencillo, Elemental. que puede Y que servir a nos los sirve a niños, todos, A a sí, todos, todos. a a todos, Está todos. divino claro, lo que está diciendo. Me sí, encantó las vocales. Me parece excelente. Y para los que nos están viendo, entonces atiende, entiende, imagina, obra y utiliza tu conocimiento, las vocales, Las A, L, O, vocales. U. muy, Excelente. En cualquier situación de la vida nos puede servir, que eso es lo magnífico
y, cómo se cree, de dónde salió la idea de crear a los niños esa magia no, a través de yo las pienso que vocales? la experiencia, resulta que cuando yo, en el último colegio donde yo trabajé, el Colegio Distrital Florida Blanca, eh, yo participé un día, alguien me llevó un plegable para un concurso con el IDEB, el Instituto de Innovaciones Educativas del distrito, y me dijo, ¿por qué no se presenta? Ella conocía qué hacía yo en el aula de clase y con base en estas 5 vocales, organicé yo mi proyecto, el proyecto Magia de la Palabra, lo que hacía yo con los estudiantes de 10º y 11º, porque yo siempre, casi los últimos años, fui profesor de los grados superiores y obtuve el premio IDES de Innovaciones Educativas en el Distrito Wow, Especial. Y ahí incluí toda una serie de ejercicios lúdicos en torno a la palabra para que los niños fueran capaces de producir una novela. Hubo estudiantes, 80, 100 novelas llenas de errores ortográficos, de falla y todas cosas, pero lo que yo quería acostumbrar era a los niños a la disciplina, a los muchachos, a una disciplina, porque el escritor necesita tener una disciplina, Disciplina, así que es. es lo que más nos total. falla a nosotros, porque uno está muy animado un tiempo y luego se desanima Sí. y deja un tiempo sin volver a revisar su trabajo, ¿no? Y el tiempo que corre tan rápido, lastimosamente, nada más tenemos 7 minutos y se nos va a acabar esto. Y esto es como para Pero quedarnos charlando. antes de irnos, Yo quería me vas decir a algo, preguntar, a ver, pregunta. no es pregunta, yo quería decir que a este señor Guillermo Quijano Rueda, en sus libros, le encanta promover los valores. El compromiso, la generosidad, la lealtad, el amor filial, la paz, la amistad incondicional. Y le encanta escribir y dirigirse a los niños que puedan leer estos cuentos entre 6 y 10 años. ¿Así es? Sí, sí, pero realmente no es que yo tenga la intención de, aquí voy a incluir la perseverancia, ¿no? Sino que eso va resultando porque al fin y al cabo, primero, fui educador. Por fortuna, tengo muchos de estos valores. Estoy en camino de mejorarlos, Qué pero divino. uno no puede dar nada si no lo tiene. Entonces, Así es. tiene que obligatoriamente Bueno, ser. ahora sí yo quiero invitarlo a que nos haga una reflexión profunda de todo este tiempo que ha tenido como escritor, como interactuar con los niños, las riquezas, los malos que ha tenido también, que incluya todo eso rapidito así para cerrar con broche de oro, porque usted es un lujo para nosotros, ultra lujo, y muchas gracias y por estar en Metamorfosis, que Audrey le va a pasar el link para que vean en Facebook y para que lo comparta también con todas las amistades, porque qué rico, enriquecedor y ha sido una entrevista maravillosa conocer a alguien como Maravillosa, usted. maravillosa. Nosotros como Muchas escritores gracias. nos hace falta todo eso, ¿entiendes? Y que Muy bien. nos cierre esto con una reflexión bien linda, porque sé que tiene esa mente y tiene el corazón y la ternura, se le nota El mejor por de los encima de todo. consejos. Bien, Divino. el mejor de los consejos es, yo pienso y lo hago desde el punto de vista personal, yo comencé con la poesía. La poesía es un alimento espiritual. Entonces, si uno se alimenta espiritualmente, puede producir grandes cosas y puede compartirlas. Uno no se puede quedar, definitivamente el escritor no puede quedarse con los escritos, con las páginas debajo del colchón o por allá guardados. Simplemente tiene que compartirlos primero con alguien. Eso me lo dijo el maestro Jaime García Mafla en la Casa de Poesía Silva cuando hice mi primer taller hace muchísimo tiempo ya, hace como 40 años, y me decía, no, empiece a sacar un plegable y repártaselo a los amigos, saque 50, ¿tiene 50 amigos? No, por ahí unos 10. Bueno, saque 50 por si hay alguno que no sea muy amigo, también se le regala porque esos a veces resultan haciéndole mejor Publicidad. corrección. Sí. Los otros les reciben los aplausos.
Y así lo hice, ¿no? Entonces hay que compartir y sobre todo en el trabajo con los niños debe uno ser muy buen lector. La lectura en voz alta es clave, no importa que uno no puede empezar a producir poetas porque los poetas no se producen en serie, ¿no es cierto? Hay maestros que viven tristes porque de 40 niños solamente 2 leen con juicio. Uno quisiera que fueran los 40, ¿no? La sopa determinada sopa no le gusta a todo el mundo, entonces así pasa con la lectura, no podemos obligar a nadie a leer. Por ahí hay una frase que no sé de quién es que dice que leer no admite imperativo. Lea, no. Muy Excelente. Vamos a cierto. leer. Qué bueno, vamos a leer. Una madre, por ejemplo. Hay algunos que quieren que los hijos sean buenos lectores, pero ellos nunca leen nada en la casa. Y a lo mejor nunca les han leído a los niños ni siquiera este poema de la sopa que les leí yo al comienzo. Claro. Excelente. Lástima que se nos Muchas acabó gracias. el tiempo, pero Muchas gracias y muchas muchísimas gracias. gracias por haber aceptado esta invitación y me quedo corta de palabras para decirle No, lo mucho con que lo gusto, admiro. con gusto, cada Y que yo pues, pueda compartirles por correo, con mucho gusto. Eh, También la parte poética, yo soy organizado, mire, por ejemplo, aquí todos los poemas que escribí durante la pandemia están aquí. Yo en el computador los pasé, los organicé, los mandé empastar. No los he publicado Pero porque tiene su libro y eso me sí, encanta porque yo así tengo estoy para yo. un recital, me invitan, ahora pues estoy invitado al Encuentro Internacional de Escritores en Chiquinquirá ahora en septiembre. Yo me llevo esto y en cualquier parte donde sea y me llevo ya mi libro de poemas infantiles y voy compartiendo pequeñas lecturas que, que inmediatamente uno nota en los rostros si impactó o no impactó. Sí, eso también es verdad. ve, Bueno, vamos todos los que nos están viendo a que tengamos en cuenta todos estos consejos, a que veamos la luz del señor Guillermo y que podamos todos mantener esa disciplina, ese orden, esas ganas, porque él nos vibra las ganas de escribir y nos emociona y nos provoca seguir escribiendo y nos provoca descubrir mundos y nos provoca la cantidad de cosas que tiene en su poesía, en sus libros. bueno, Muchísimas gracias a todos y los invitamos, si quieren venir, ya se nos está acabando el tiempo. sí. Metamorfosis está con ustedes Audrey Adam, Robinson Arévalo y hoy nuestro invitado Guillermo Y Quijano. me Muchas quedo con los gracias. vocales A, E, I, O, U. Muy bien, Exactamente. Chao. es el mejor método.